El amanecer apenas rozaba el horizonte cuando mis botas tocaron el suelo caliente del aeropuerto de La Paz. El sol, aún tímido, filtraba una luz dorada que se deslizaba por los ventanales como si quisiera acariciar cada rincón de mi regreso. A mi lado, la vieja maleta militar descansaba silenciosa, gastada en las esquinas, con las cicatrices de más de 40 años de misiones. En mi muñeca, el reloj de bolsillo de mi padre marcaba cada segundo con un latido metálico, recordándome la promesa que me hice de joven, siempre volver a casa. Ese día no regresaba como soldado, ni como estratega. Volvía como madre. Una madre que, después de años de ausencias y batallas en tierras lejanas, soñaba con un solo gesto: abrazar a su hijo Miguel, mirarlo a los ojos y escuchar su voz sin el eco de la distancia. No imaginaba que, tras la puerta de esa pequeña casa junto al mar, me aguardaba una verdad tan afilada como el filo de un cuchillo, una verdad que partiría mi vida en dos y que, una vez revelada, ya no me permitiría volver a ser la misma. El taxi se abrió paso por la avenida costera mientras la brisa del mar de Cortés entraba por la ventana entreabierta, trayendo consigo el olor salado que tanto había extrañado. Las palmeras se mecían al compás del viento, igual que aquella última vez que me despedí de este lugar. En mi regazo, la maleta militar descansaba como una extensión de mi cuerpo, pesada no por su contenido, sino por las memorias que llevaba dentro. Le indiqué al conductor la dirección con una voz que intentaba sonar tranquila: calle Las Palmas, número 420, por favor. Por dentro, sin embargo, el corazón me golpeaba como tambor de guerra. Imaginaba a Miguel abriendo la puerta con una sonrisa radiante, invitándome a pasar, contándome historias sobre su vida en mi ausencia. Soñaba con ese instante desde que crucé la frontera de regreso. El taxi giró hacia una calle más estrecha, flanqueada por casas bajas y coloridas. Los muros lucían el desgaste del tiempo, igual que las historias de quienes vivían detrás de ellos. Reconocí cada esquina, cada poste de luz, como si los años no hubieran pasado. Y entonces, de pronto, allí estaba, la casa de Miguel. Pero algo en ella me detuvo el aliento. Las cortinas cerradas bloqueaban la entrada de la luz, la pintura de la fachada estaba apagada, y la puerta principal parecía haber sido olvidada por demasiado tiempo. No había música, ni olor a café, ni el sonido de pasos al otro lado. Solo un silencio espeso que se colaba en mis huesos. Pagué al conductor y arrastré la maleta hasta el porche. El aire caliente parecía arder sobre mi piel, pero un frío desconocido se me instaló en el pecho. Toqué el timbre y esperé. Nada. Volví a presionar, más fuerte esta vez. El sonido metálico resonó en el interior como un eco sin respuesta. Golpeé la puerta con los nudillos, primero suave, luego con más fuerza. El silencio me devolvía cada intento como si la casa estuviera vacía desde hacía semanas. Retrocedí un paso y miré alrededor. El buzón estaba desbordado de cartas, folletos y sobres arrugados. Algunos habían caído al suelo, formando un pequeño montículo en el sendero. Ese detalle me hizo tragar saliva con dificultad. Yo enviaba dinero cada mes para asegurarme de que Miguel y Valeria no pasaran necesidad. Siempre recibía mensajes cortos de mi nuera diciendo que todo estaba bien. Pero ahora, frente a esta casa apagada, la duda comenzó a abrirse camino como una grieta. Fue entonces cuando vi a doña Teresa, la vecina de toda la vida, regando con paciencia las bugambilias de su jardín. Levantó la cabeza, me vio y sus ojos se abrieron con sorpresa. «Valentina», exclamó, dejando la regadera a un lado. «Dios mío, volviste». Crucé la calle con pasos apresurados, el corazón retumbando. «Doña Teresa, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Miguel?», pregunté, intentando mantener la voz firme. Ella me miró con una mezcla de compasión y preocupación, como si buscara las palabras adecuadas para no herirme. «Hija, Miguel lleva 2 semanas en el Hospital San Rafael. Lo vinieron a buscar de madrugada, una ambulancia con el logo bien grande. Estaba muy mal. Sentí que las piernas me temblaban». «¿Y Valeria?», pregunté con un hilo de voz. Doña Teresa suspiró y bajó la mirada. «Mi hijo me enseñó algo en el teléfono, una publicación suya. Está de fiesta en un yate, en el mar de Cortés». Las palabras me golpearon como una ola helada. La imagen era insoportable, mi hijo luchando por su vida, y su esposa celebrando entre copas y risas. La sangre me abandonó el rostro,
y el aire pareció volverse más denso. ¿Sabe dónde queda el hospital?, pregunté, sintiendo que apenas podía respirar. Ella asintió y me indicó el camino con calma, pero yo apenas escuchaba. Un ruido sordo me retumbaba en los oídos. Corrí hacia la calle y levanté la mano para detener otro taxi. Hospital San Rafael, lo más rápido que pueda, dije al conductor, con una firmeza que más parecía una orden militar que una súplica. El vehículo arrancó, y mientras atravesábamos las avenidas, mi mente era un torbellino. Me veía a mí misma en tantas misiones, siempre llegando a tiempo para salvar a alguien, siempre calculando cada paso con precisión. Pero ahora, la misión era distinta. No había mapas, ni estrategias, ni equipo de apoyo. Solo estaba yo, contra el tiempo, intentando llegar antes de que fuera demasiado tarde. Miré por la ventana. El mar brillaba con una calma engañosa, como si ignorara que mi vida se estaba rompiendo en pedazos. Las olas parecían burlarse, recordándome los días en que Miguel y yo caminábamos por la orilla, recogiendo conchas y riendo sin prisa. Apreté el reloj de bolsillo que llevaba en la mano. El metal frío me devolvió un poco de claridad. Ese reloj había sido la promesa de regresar siempre a casa. Pero ¿de qué servía volver si, al llegar, la casa estaba vacía y mi hijo, solo en una cama de hospital? El taxi tomó un desvío y aceleró. A cada semáforo, a cada curva, el miedo crecía. No era un miedo cualquiera. Era ese tipo de miedo que se mete en los huesos y te recuerda todo lo que puedes perder en un solo segundo. Cerré los ojos y traté de imaginar a Miguel esperándome en la puerta. Quise aferrarme a esa imagen, pero otra, más cruel, se imponía, la de él, pálido y débil, sin que yo estuviera allí para sostenerle la mano. Y, junto a esa visión, el rostro de Valeria, ajena a todo, riendo en la cubierta de un yate. Cuando el hospital apareció a lo lejos, blanco y alto bajo el sol abrasador, sentí que el corazón me golpeaba contra las costillas. Pagó el taxi, pero ni siquiera esperé el cambio. Arrastré mi maleta detrás de mí, atravesando la entrada como quien cruza un umbral hacia un destino del que no hay regreso. No sabía aún lo que encontraría al otro lado de esas puertas. Pero sí sabía que, fuera cual fuera la verdad, mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El vestíbulo del Hospital San Rafael me recibió con un murmullo constante de voces, pasos y el sonido metálico del altavoz anunciando nombres que no me decían nada. El aire estaba cargado de un olor penetrante a desinfectante que se pegaba a la garganta. Apreté la maleta contra mi costado como si fuera un escudo y me dirigí al mostrador de recepción. «Busco a Miguel Pérez», dije, intentando que mi voz no temblara. La joven enfermera levantó la mirada, apenas me sostuvo los ojos y, sin una palabra, comenzó a hojear un fajo de papeles. El silencio se alargó unos segundos que parecieron eternos, hasta que pronunció con tono mecánico. «Quinto piso, habitación 512, unidad de cuidados intensivos». Asentí sin darle tiempo a seguir hablando y me lancé hacia el ascensor. Un hombre de mediana edad, con bata blanca, sostuvo la puerta justo antes de que se cerrara. Entré, y el espacio reducido se llenó de ese mismo olor químico que parecía perseguirme. Mi reflejo en la pared de acero inoxidable me mostró un rostro endurecido por los años y la urgencia. Las puertas se abrieron con un pitido suave y el pasillo de la UCI se desplegó ante mí, frío y silencioso, roto solo por el ritmo constante de los monitores cardíacos. Mis botas resonaban secas sobre el suelo de baldosas, como un metrónomo marcando la cuenta atrás hacia algo que temía enfrentar. La puerta de la habitación 512 estaba entreabierta. Una luz blanca, casi quirúrgica, se filtraba desde dentro. La empujé con cuidado, como si al abrirla demasiado rápido pudiera romper algo que aún no sabía cómo sostener. Y ahí estaba Miguel, mi hijo, en una cama demasiado grande para su cuerpo enflaquecido, rodeado de tubos y máquinas que susurraban y pitaban en una coreografía de vida prestada. Su piel, pálida, parecía papel translúcido donde las venas se dibujaban con crudeza. El respirador ajustado a su boca marcaba un compás débil, y yo, sin darme cuenta, contenía la respiración para escuchar la suya. No era el niño que corría tras de mí en la playa, ni el joven que me abrazaba con fuerza al volver de mis misiones. Era una sombra de sí mismo, atrapada en un cuerpo que luchaba en silencio. Un médico, alto y de cabello oscuro, estaba en una esquina revisando los indicadores en la pantalla. Su placa decía Julián.
¿Es usted familia del paciente? Preguntó sin apartar la vista de los datos. Soy su madre, respondí, y sentí que esa palabra me pesaba como nunca. Él asintió con un leve gesto y señaló a Miguel. Tiene cáncer de estómago en fase terminal. Su estado es muy grave. Si se hubiera tratado antes, quizás habríamos tenido un escenario diferente. Sus palabras se clavaron en mí como agujas heladas. Cáncer. Terminal. Las repetí en mi mente, sin que encontraran un lugar donde encajar. Una hora antes había imaginado abrazarlo, hablar, reír. Ahora, esa imagen se desmoronaba frente a la realidad fría y estéril de una habitación de hospital. ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué nadie me avisó? Pregunté, con la voz más rota que firme. El doctor suspiró y negó con la cabeza. Nadie lo ha visitado desde que ingresó. Intentamos contactar a la familia, pero no hubo respuesta. La rabia me quemó desde adentro, pero fue ahogada por una oleada de dolor. Valeria. Ella tenía mi número, mi dirección, cada forma posible de encontrarme. Y sin embargo, había elegido no hacerlo. Me acerqué a la cama. Tomé la mano de Miguel entre las mías. Estaba fría, frágil, como si en cualquier momento pudiera romperse. Miguel, soy mamá. Ya estoy aquí, susurré, tragándome las lágrimas que amenazaban con desbordar. Sus párpados temblaron y se abrieron apenas. Sus ojos, nublados, me buscaron hasta encontrarme. Y en un hilo de voz que apenas pude escuchar, murmuró: Mamá, te amo. Antes de que pudiera responder, el monitor cardíaco lanzó un pitido largo y agudo que cortó el aire. Miguel. No, hijo, no, grité, aferrándome a su mano mientras el doctor y dos enfermeras me apartaban con rapidez. Salga, déjenos trabajar, ordenó Julián, y la puerta se cerró frente a mí. Me quedé en el pasillo, con la espalda contra la pared, escuchando el caos al otro lado, pasos, voces urgentes, el zumbido de las máquinas. Me cubrí el rostro con las manos, repitiendo una y otra vez: por favor, no te lo lleves. Minutos después, el silencio cayó como una losa. El doctor salió, se quitó los guantes y, con la mirada baja, dijo: Lo siento mucho. Hicimos todo lo posible. Sentí que el mundo se partía bajo mis pies. Las piernas me fallaron, y solo pude salir tambaleando por el pasillo, evitando mirar hacia la habitación donde sabía que ya le habían cubierto el rostro con una sábana blanca. No había llegado a tiempo. Todo lo que había hecho en la vida, cada misión, cada sacrificio, no servía de nada ante el hecho brutal e irreversible de que mi hijo se había ido. En ese instante, el dolor se convirtió en una herida abierta que sabía que nunca cerraría. Y junto a él, nació una certeza: la verdad sobre sus últimos días y sobre quienes lo habían abandonado no iba a quedar enterrada con él. Salí del hospital con la mirada fija en el suelo, como si las baldosas blancas pudieran darme alguna respuesta. El sol del mediodía me golpeó en el rostro, pero dentro de mí no había calor, solo un frío denso que se pegaba a los huesos. Caminé sin rumbo unos minutos, hasta que recordé que no podía quedarme allí, paralizada. Debía ir a la casa de Miguel. No para descansar, sino para entender. El taxi me dejó frente al número 420 de la calle Las Palmas. Las cortinas seguían cerradas, la entrada cubierta de polvo y el buzón desbordado. El llavero tintineó en mi mano mientras buscaba la pequeña llave que siempre había guardado como un hilo invisible que me unía a mi hijo. Al abrir la puerta, un olor agrio me golpeó de inmediato. El aire estaba viciado, como si nadie hubiera ventilado en semanas. Encendí la luz y la sala se iluminó con un tono amarillento y cansado. Copas de vino con restos secos descansaban sobre la mesa. Cajas vacías de comida rápida se amontonaban en una esquina. El polvo cubría la superficie de los muebles, dibujando una línea invisible entre el pasado y el presente. Avancé lentamente, sintiendo que cada paso me hundía más en un territorio desconocido. Este había sido el hogar de Miguel, el lugar donde yo creía que vivía feliz junto a Valeria. Pero la imagen que tenía en mi mente se desmoronaba con cada detalle que observaba. En el escritorio, medio cubierto por papeles desordenados, encontré un sobre marrón. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había facturas recientes. La primera decía claramente: renta de yate Mar de Cortés $150,000 americanos.
La fecha coincidía con los días en que Miguel estaba en la UCI. Pasé a la siguiente. Joyería Cartier, $195,000 americanos. 3 días antes de la muerte de mi hijo. Apreté el papel con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la palma. Sentí un ardor que me devolvió de golpe a la realidad. Mientras Miguel luchaba por su vida, Valeria gastaba fortunas en lujos. Me dejé caer en la silla del escritorio, respirando hondo para no gritar. Saqué mi teléfono y fotografié cada factura, cada cifra, cada fecha. Esas imágenes serían pruebas. No podía confiar en mi memoria, no cuando el dolor podía nublarla. Respiré hondo y marqué el número de Valeria. La pantalla tardó unos segundos en mostrar su rostro. Estaba en la cubierta de un yate, el mar azul intenso de fondo. Vestía un vestido de seda con un logo de Chanel que ocupaba casi todo el pecho. Llevaba gafas de sol enormes y un cóctel en la mano. ¿Qué pasa?, preguntó con tono distraído, como si yo la estuviera interrumpiendo. Sabes que Miguel ha muerto y sigues tan tranquila, dije, manteniendo mi voz lo más fría posible, aunque por dentro ardía. Valeria se encogió de hombros. Ya lo sé, pero estaba enfermo desde hace tiempo. No había nada que pudiera hacer. Morir era solo cuestión de tiempo. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier batalla que haya librado. No estaba hablando de un desconocido. Hablaba de su esposo. De mi hijo. ¿Crees que no sé en qué se ha ido el dinero que envié para cuidarlo?, le dije, con una calma envenenada. Yates, joyas, fiestas. Lo vi todo en los extractos. Valeria. Ella arqueó una ceja y sonrió con desdén. Ese dinero también es mío. ¿Somos familia o no? Su descaro me dejó sin aire por un instante. Familia era la última palabra que usaría para describir lo que estaba viendo. La miré directamente a los ojos, a través de la pantalla, y dije con voz de acero. Esta es la última fiesta que pagas con mi dinero. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de una rabia que me encendía por dentro. Apreté el reloj de bolsillo de mi padre. El metal frío me devolvió claridad. No podía dejar que ella siguiera saqueando lo que con tanto sacrificio había destinado para Miguel. No podía permitir que su traición quedara impune. Saqué mi agenda y marqué el número de Javier Ortega, un viejo amigo del ejército y actual oficial en la Agencia de Administración Financiera Militar. Contestó con su voz firme, reconocible incluso después de años. Javier, necesito verte hoy mismo, dije sin rodeos. ¿Valentina? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Te lo contaré cuando nos veamos. Pero por favor, consígueme una cita urgente. Su silencio breve fue suficiente para saber que me entendía. Aquí te espero, respondió. Colgué y miré una vez más las facturas sobre la mesa. Cada una era un pedazo de la verdad que me estaba armando como un rompecabezas oscuro. No solo había perdido a mi hijo, sino que también estaba descubriendo que sus últimos días habían estado marcados por el abandono y la indiferencia más cruel. Me quedé de pie en medio de la sala, respirando hondo, sintiendo que algo en mí cambiaba. No sería la mujer que regresó a casa buscando paz. Sería la mujer que usaría cada recurso, cada conexión y cada fragmento de fuerza que me quedara para conseguir justicia para Miguel. Sabía que el camino que estaba por tomar no tendría retorno. Y que, una vez que diera el primer paso, no me detendría hasta que Valeria enfrentara las consecuencias de lo que había hecho. Antes de seguir, quiero pedirte algo importante. Lo que viene a continuación revela verdades que no todos se atreven a contar. Si estás aquí, es porque esta historia te ha tocado de alguna manera. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás puede cambiar la forma en que miras a las personas que dices conocer. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias que, como esta, están basadas en hechos reales que sacuden el alma. Y mientras escuchas, quiero que pienses. ¿Alguna vez confiaste en alguien, y esa persona te traicionó cuando más la necesitabas? Escríbelo en los comentarios. Tu experiencia puede abrir los ojos a otros que aún no han visto la verdad. La oficina de Javier Ortega estaba en un edificio antiguo del centro de La Paz, con paredes de madera oscura y un aroma a café recién hecho que se mezclaba con el olor salado del mar cercano. Él me esperaba detrás de un escritorio robusto, vestido con su uniforme impecable, pero con esa expresión seria que siempre adoptaba cuando algo realmente importante estaba en juego.
Valentina, dijo, levantándose para estrecharme la mano. Siéntate, por favor. No perdí tiempo en formalidades. Saqué de mi bolso el fajo de facturas y comprobantes que había encontrado en la casa de Miguel, y los extendí sobre la mesa como si fueran armas listas para entrar en combate. Esto, dije con voz firme, es lo que hizo Valeria con el dinero que envié para cuidar de mi hijo. Javier revisó los papeles uno por uno, su ceño fruncido volviéndose más pronunciado a cada cifra que leía. Renta de yate, joyería, cenas en restaurantes de lujo, murmuró. Y todo esto mientras Miguel estaba hospitalizado. Exactamente. Y no solo eso, añadí. Hay pruebas de que retiraba dinero de su cuenta incluso después de que yo le diera efectivo para gastos específicos. Él asintió, apartando las facturas y mirándome directamente. ¿Qué quieres que haga? Congela todo, respondí sin vacilar. Todas las cuentas de Miguel, todas las tarjetas vinculadas, cualquier línea de crédito. Y transfiere el saldo restante a mi nombre. Javier me estudió por un momento, como si evaluara la mezcla de dolor y determinación en mi rostro. Finalmente, se levantó y dijo, «Dame 20 minutos». Mientras trabajaba en su computadora, el sonido de las teclas llenaba la sala. Yo permanecía sentada, con el reloj de bolsillo de mi padre en la mano, apretándolo como si ese pequeño objeto pudiera anclarme a la calma. Afuera, el murmullo lejano del tráfico y el canto de las gaviotas parecían ecos de un mundo que ya no me pertenecía. A los pocos minutos, Javier imprimió varios documentos y me los entregó. Listo. Las cuentas están bloqueadas, las tarjetas anuladas, y el saldo ya está en tu cuenta. Nadie podrá tocar un centavo sin tu autorización. Respiré hondo, sintiendo un alivio frío, más estratégico que emocional. Esto no me devolvía a Miguel, pero al menos cerraba una puerta por donde Valeria había saqueado sin piedad. Apenas salí de la oficina, el teléfono comenzó a vibrar. Era Valeria. La dejé sonar, pero al momento llegó un mensaje de voz. Lo escuché con el altavoz pegado al oído, y su voz me escupió pura rabia. ¿Qué demonios hiciste con la cuenta? ¿Crees que tienes derecho a arruinarme la vida? Luego, otro mensaje, con un tono falsamente suplicante. Valentina. Podemos hablar. No quise hacer daño. Solo necesitaba el dinero para salir adelante. Por favor, reabre la cuenta. Lo siento. Pero en sus palabras no había una sola mención a Miguel. Ni una pizca de arrepentimiento por haberlo abandonado en el hospital. Solo preocupación por su propio bolsillo. Seguí caminando hacia la casa de Miguel, ignorando las vibraciones constantes del teléfono. Cada paso era un recordatorio de que, aunque no podía cambiar lo que había pasado, sí podía decidir lo que haría a partir de ahora. Al entrar en la casa, me dirigí al escritorio y encendí mi vieja computadora portátil militar. Ingresé con la autorización financiera que Miguel me había firmado antes de mi última misión. Revisé las cuentas una a una, asegurándome de que no quedara ningún resquicio por donde Valeria pudiera infiltrarse. También activé alertas. Cualquier intento de movimiento me sería notificado de inmediato. Entonces abrí los estados de cuenta de los últimos 3 meses. Las cifras aparecían en la pantalla como heridas abiertas. 80,000 pesos por una fiesta en un yate, 45,000 pesos por una cena en Los Cabos, 120,000 pesos en una tienda de moda. Cada gasto tenía la misma firma invisible, el desprecio absoluto por la vida de Miguel. Capturé cada transacción y las guardé en un disco duro externo y en una memoria USB que siempre llevaba conmigo. No eran simples registros financieros. Eran piezas de un rompecabezas que algún día, frente a un juez, contarían la verdad. Mientras organizaba los archivos, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era un banco comercial. Una voz educada me informó. Señora Valentina, hemos recibido una solicitud para retirar fondos de un préstamo conjunto a nombre de la señora Valeria López y el señor Miguel Pérez. ¿Autoriza la operación? No autorizo, respondí con frialdad. Bloqueen también el expediente de crédito de inmediato. Colgué y cerré los ojos un instante. La rabia, lejos de disiparse, se estaba afilando como un arma. No se trataba solo del dinero. Era la indignidad, el abandono, el hecho de que mi hijo había pasado sus últimos días sin la mano que prometió cuidarlo. Decidí que esa noche no dormiría.
No hasta encontrar todo lo que pudiera usar para exponerla. Revisaría cada cajón, cada carpeta, cada rincón de esa casa. Si Valeria había dejado un rastro, yo lo seguiría hasta el final. Miré alrededor y sentí que Miguel estaba presente, de algún modo, en cada objeto. El sillón donde le gustaba leer, la taza con la que tomaba café por las mañanas, la fotografía en la repisa de ambos en la playa. Me prometí, ahí mismo, que protegería cada recuerdo y cada centavo que le pertenecía. Valeria había abierto una guerra silenciosa. Pero yo era una mujer que había enfrentado tormentas mucho peores. La noche cayó sobre La Paz como un manto espeso, y el silencio en la casa de Miguel se volvió casi inquietante. Afuera, el mar de Cortés rugía suavemente, como si sus olas quisieran advertirme que estaba a punto de adentrarme aún más en un territorio doloroso. Encendí la lámpara del comedor, cuya luz cálida apenas lograba suavizar la dureza de aquel momento. Decidí empezar a revisar cada rincón de la casa. No buscaba consuelo, buscaba respuestas. Abrí cajones, carpetas olvidadas, sobres escondidos entre libros. Fue en el armario del dormitorio donde encontré una caja de madera oscura, cubierta por una fina capa de polvo. La coloqué sobre la mesa y, con las manos temblorosas, levanté la tapa. Dentro había documentos doblados con cuidado, cartas viejas, y en el fondo, una libreta de tapa de cuero desgastado, sujeta con una cuerda floja. Reconocí la letra de Miguel en la primera página. Firme, clara, casi idéntica a la mía. La abrí y comencé a leer. Eran registros, fechas y cantidades de dinero que él mismo había entregado a Valeria. Cada entrada iba acompañada de una nota breve. Marzo, 30,000 pesos para medicinas. Abril, 50,000 pesos para reparar la casa. Mayo, 50,000 pesos para gastos de hospital. Lo que más me golpeó fue que, al cruzar mentalmente esas fechas con las transacciones que había visto en los estados de cuenta, coincidían con compras de lujo, cenas en restaurantes y reservas de yates. Valeria no solo usaba el dinero que yo enviaba, también engañaba a Miguel, haciéndole creer que lo destinaba a la familia. Pasé las páginas con un peso creciente en el pecho. Cada anotación era un testimonio silencioso del abuso que él soportó. Me detuve, respiré hondo y pasé la mano por la escritura, como si acariciando esas letras pudiera pedirle perdón. Lo siento, hijo, no sabía lo que estabas viviendo, susurré. Dejé la libreta a un lado, pero algo me impulsó a seguir buscando. En la mesita de noche encontré su teléfono, aún con la pantalla rayada. Lo conecté al cargador y, tras unos minutos, la luz azulada se encendió. Navegué por las aplicaciones de mensajería, pero la mayoría de las conversaciones habían sido borradas. Sin embargo, al revisar un servicio de chat menos utilizado, encontré un grupo activo. Ahí estaba Valeria, enviando la foto de una bolsa Louis Vuitton con el mensaje: me la acabo de comprar con dinero de Miguel. Ese tipo no va a vivir mucho más. Ni modo. Leí esas palabras una y otra vez, sintiendo un nudo en la garganta. No era solo frialdad, era desprecio. Y lo peor, lo compartía con otras personas como si fuera una broma. Seguí explorando y encontré un correo enviado desde la cuenta de Miguel a una empresa de eventos. El asunto decía: reserva de crucero. Y en el mensaje, la instrucción: usa la tarjeta de Valentina. Ella no va a salir de la base por mucho tiempo. Y si vuelve, tendrá que avisar. Esa frase me heló la sangre. Valeria había planificado todo, aprovechándose de mi ausencia para moverse con libertad, sin supervisión. Respiré hondo, me levanté y fui hasta la cocina por un vaso de agua, pero el líquido no bajaba. La rabia me cerraba la garganta. Volví a la mesa y puse todo junto: la libreta de Miguel, las facturas, las capturas de pantalla y el correo electrónico. La imagen completa era clara. Valeria había drenado cada recurso, ignorando el sufrimiento de mi hijo. En ese momento decidí que esto ya no era solo un asunto familiar, era un caso legal. Llamé a Javier Ortega. Javier, necesito que veas lo que acabo de encontrar, dije con voz firme. Me citó en su oficina para la mañana siguiente. Pasé el resto de la noche organizando el material. Escaneé cada página con el escáner militar portátil que aún conservaba de mis días de servicio. Hice 3 copias, una en el disco de la base, otra en un disco externo y otra en un servidor cifrado en la nube.
No dejaría que nada de esto desapareciera. Mientras trabajaba, pensé en todas las veces que confié en Valeria. Recordé los mensajes en los que me aseguraba que Miguel estaba bien, las llamadas breves donde inventaba excusas para no ponerlo al teléfono. Yo, creyendo que así respetaba su descanso. ¡Qué ingenuidad! Cuando terminé, guardé la libreta en una bolsa de seguridad con cierre de código. La coloqué junto al reloj de bolsillo de mi padre, como si ambos objetos, uno del pasado familiar, otro del presente roto, representaran la causa por la que ahora lucharía. Al amanecer, la luz se filtró por las cortinas, iluminando los documentos apilados sobre la mesa. Eran la verdad desnuda, lista para ser usada. Y yo ya no era solo una madre de luto. Era una mujer en guerra. La mañana siguiente amaneció con un cielo claro, pero en mi pecho la tormenta seguía intacta. Caminé hacia la oficina de Javier Ortega con la caja de pruebas bien sujeta bajo el brazo, como si cargara un tesoro que, en realidad, era la única arma capaz de abrir las puertas de la justicia para Miguel. La oficina estaba tranquila, con el sonido distante de teclas y papeles moviéndose. Javier me recibió con un gesto grave. «Pasa, Valentina. ¿Es eso lo que encontraste?» Asentí y coloqué la caja sobre su escritorio. Empecé a sacar carpetas una por una. Facturas, estados de cuenta, capturas de mensajes y la libreta de Miguel. El aire en la habitación se volvió más pesado mientras él revisaba los documentos. Su ceño se fruncía con cada página. «Esto», dijo, señalando la factura del yate, «es un gasto que no podrá justificar de ninguna manera». Y junto con estos mensajes, levantó la pantalla del teléfono mostrando la frase de Valeria sobre la bolsa Louis Vuitton. «Es suficiente para abrir un proceso por abuso financiero y malversación. No me importa el dinero, Javier. Quiero que pague por lo que le hizo a Miguel», respondí con la voz tensa. Él me miró con firmeza. «Entonces vamos a necesitar un abogado que sepa moverse rápido. Yo puedo congelar cualquier cuenta que esté a nombre de Miguel o compartida con Valeria, pero para un proceso judicial sólido, debemos llevar todo a un especialista». Sacó un papel con un número escrito. «Armando Ruiz. Es el mejor en casos de abuso financiero familiar. Te recibirá hoy mismo si le digo que es urgente». Llamó desde su propio teléfono y, en menos de 5 minutos, teníamos cita para esa misma tarde. Salí de la oficina con el viento golpeándome el rostro, sintiendo que cada paso me llevaba más cerca del momento en que Valeria tendría que rendir cuentas. La oficina de Armando estaba en una calle discreta, entre negocios de abogados y notarios. El lugar olía a papel viejo y tinta fresca. Armando, un hombre de unos 40 años, me recibió con un apretón de manos firme y una mirada aguda. «Señora Valentina, Javier me habló de usted. Tome asiento y muéstreme lo que tiene». Abrí la caja y empecé a organizar el material sobre su escritorio, clasificando cada grupo de pruebas. Él observaba con atención, haciendo anotaciones rápidas con un lápiz rojo. Estados de cuenta, facturas de lujo, mensajes incriminatorios. Iba enumerando. «Y aquí está la libreta de su hijo. Esto es importante, porque demuestra el engaño directo a la víctima». Sacó una lupa pequeña para examinar las firmas de Miguel en las anotaciones. Esto no solo muestra uso indebido del dinero, sino un patrón de manipulación emocional y abandono. Le entregué también el poder notarial que Miguel me había firmado antes de mi última misión. Armando lo revisó y asintió satisfecho. «Este documento nos da acceso legal inmediato a sus bienes. Con esto, y las pruebas que me trae, podemos solicitar al juez una medida cautelar urgente para impedir que Valeria toque un solo centavo o ponga un pie en la casa». Su voz era segura, casi quirúrgica. Había visto casos así antes, pero su expresión me decía que el de Miguel le indignaba especialmente. «Vamos a preparar la solicitud hoy mismo», añadió. «El tribunal la recibirá en las próximas 48 a 72 horas. Y cuando citen la audiencia, Valeria tendrá que responder ante un juez». Mientras él hablaba, yo repasaba mentalmente cada momento de las últimas semanas. El hospital, la voz débil de Miguel, las risas de Valeria en el yate. No podía permitir que todo eso quedara impune. «Quiero que vaya hasta el final», le dije, sin apartar la vista de sus ojos. «No solo por el dinero. Por cada día que Miguel estuvo solo». Armando asintió. «Lo haremos. Pero necesito que esté preparada.
Ella intentará presentarse como víctima. Vendrá con un abogado agresivo. Y tratarán de desacreditar todo lo que traemos. He enfrentado cosas peores en el campo, respondí con calma. No voy a retroceder ahora. Pasamos la siguiente hora revisando los documentos, organizando las pruebas en carpetas separadas, una para movimientos bancarios, otra para pruebas escritas y electrónicas, y una tercera con la libreta de Miguel y su valor probatorio. Armando redactó la solicitud judicial mientras yo firmaba cada copia. Al salir de su oficina, el expediente estaba completo, sellado y listo para ser presentado en el Palacio de Justicia. El viento del mar soplaba fuerte, levantando mi cabello, pero no lograba enfriar el fuego que llevaba dentro. Esa noche, de vuelta en la casa de Miguel, repasé cada detalle del plan. El expediente estaba sobre la mesa, junto al reloj de bolsillo de mi padre. Lo toqué con suavidad, como si pudiera transmitirle a Miguel mi promesa: no voy a dejar que esto termine aquí. Miré por la ventana. La luna iluminaba el mar en calma, un contraste cruel con la batalla que se avecinaba. Pero yo ya estaba lista. No era la mujer que había regresado buscando abrazos. Era la madre que iba a luchar con todo lo que tenía, y no pensaba perder. El día de la audiencia amaneció con un cielo sin nubes y un calor que presagiaba una jornada intensa. Me vestí con mi uniforme de gala azul marino, el que no usaba desde hacía años. Las medallas en mi pecho brillaban bajo la luz de la mañana, pero no eran un adorno, eran la memoria de cada batalla que había librado y sobrevivido. Ese día, sin embargo, no iba a pelear por un país, sino por el nombre y la dignidad de mi hijo. Llegué temprano al Palacio de Justicia. Las paredes de piedra reflejaban el sol, y al entrar, el eco de los pasos resonaba como un compás solemne. Armando Ruiz ya me esperaba en el pasillo, con el expediente grueso bajo el brazo y esa mirada afilada que me había mostrado desde el primer día. ¿Lista?, preguntó. Más que nunca, respondí, aunque sentía el peso del uniforme sobre los hombros. La sala del tribunal estaba llena. Bancas de madera antigua, un olor a humedad y papeles viejos, y la luz blanca cayendo desde arriba, haciendo que todo pareciera más frío. Valeria ya estaba allí, sentada a la derecha, con un vestido Gucci entallado, el cabello perfectamente rizado y maquillaje impecable. En sus manos, el último modelo de iPhone. Fingía cansancio, bajando la cabeza de vez en cuando, como si quisiera dar la impresión de estar agotada por una carga injusta. El juez, un hombre de rostro serio y lentes finos, tomó asiento y pidió que comenzara la exposición. Armando se levantó, colocó el expediente sobre la mesa y, con voz firme, dijo: Su señoría, lo que presentamos hoy es un caso de abuso financiero, abandono y negligencia hacia el señor Miguel Pérez por parte de su esposa, la señora Valeria López. En la pantalla del tribunal empezaron a proyectarse los estados de cuenta. Compras en joyerías, facturas de restaurantes exclusivos, reservas de yates. Luego aparecieron fotos de redes sociales. Valeria sonriendo, con una copa de cóctel en la mano, en la cubierta de un yate, mientras Miguel estaba internado en la UCI. Cada imagen era un golpe silencioso, y yo sentía el corazón apretarse. Recordaba a Miguel, su voz débil diciéndome: mamá, te amo, antes de que el monitor cardíaco soltara ese pitido largo y final. El abogado de Valeria, un hombre joven de traje brillante, se levantó para responder. Su señoría, mi clienta actuó dentro de sus derechos como esposa del señor Pérez. Los gastos realizados eran parte de la vida matrimonial, y la enfermedad del señor Pérez era irreversible. No se puede responsabilizar a la señora López por un desenlace que era inevitable. Su voz fluía como aceite, pero evitaba mirarme. Sabía que las pruebas eran contundentes. Entonces Armando pidió llamar a un testigo. El doctor Julián entró con su bata blanca, serio, y declaró: si el señor Pérez hubiera sido ingresado antes y recibido la atención médica adecuada, podría haber vivido entre 1 y 2 años más. Durante las 2 semanas que estuvo en la UCI, nadie lo visitó ni se puso en contacto con el hospital. Un silencio denso llenó la sala. Vi cómo Valeria agachaba la cabeza, apretando su teléfono, pero sin una lágrima. El juez me indicó que podía hablar. Me puse de pie, el uniforme brillando bajo la luz, y miré primero a Valeria, luego al juez. Estuve ausente para proteger a mi país, enviando dinero cada mes para asegurarme de que mi hijo estuviera cuidado.
Pero nadie tiene derecho a usar mi ausencia para robarle sus últimos días de vida. No hubo murmullos, solo el sonido del bolígrafo del secretario del tribunal. El juez revisó los documentos, se quitó las gafas y habló. El tribunal ordena congelar todos los bienes del señor Miguel Pérez. La administración provisional queda a cargo de la señora Valentina Pérez. La señora Valeria López tiene prohibido acceder a cualquier cuenta, propiedad o activo del señor Pérez hasta nueva orden. El mazo golpeó con fuerza, marcando el final de la sentencia. Valeria se levantó bruscamente, el rostro enrojecido. «Vas a arrepentirte, Valentina. No puedes hacerme esto», gritó con una voz aguda que resonó en las paredes. Los agentes judiciales se acercaron y la escoltaron fuera, su vestido de diseñador arrastrándose por el piso. La observé hasta que cruzó la puerta. Por primera vez desde que Miguel murió, sentí que una parte mínima de justicia se había hecho. Pero al salir de la sala, el sol del mediodía golpeó mi rostro y comprendí que el dolor seguía intacto. Miguel no volvería. Lo que había conseguido no era una victoria, sino un acto de amor y lealtad hacia él, cumpliendo la promesa de protegerlo incluso después de su partida. Cuando salí del Palacio de Justicia con la resolución en la mano, no sentí triunfo ni alivio. Lo que llevaba no era un trofeo, sino un recordatorio de que Miguel ya no estaba. La sentencia me daba control sobre sus bienes, pero lo que de verdad pesaba era la ausencia de su voz, de sus abrazos, de su risa. Me dirigí directamente al banco. La empleada, una mujer de mediana edad con mirada amable, revisó los documentos y me dijo: «Señora Valentina, todo está en orden. A partir de ahora, usted tiene el control total de las cuentas y propiedades del señor Miguel Pérez». Respiré hondo antes de responder. «Quiero dividir los fondos. La mitad irá a mi cuenta personal, y la otra se destinará a crear un fondo especial». La mujer levantó la mirada, curiosa. «¿Un fondo?» «Sí. Se llamará Fondo Miguel. Será para ayudar a personas con cáncer que han sido abandonadas o no pueden costear su tratamiento». La idea había germinado en mi mente desde la morgue, mientras veía el uniforme militar que había mandado hacer para Miguel, el que nunca llegaría a vestir. Si no podía devolverle la vida, al menos podía darle un propósito a su nombre. En pocos días, el fondo quedó registrado oficialmente en la Secretaría de Desarrollo Social de México. Me puse en contacto con el Hospital San Rafael y otros centros médicos para pedir listas de pacientes que estuvieran en condiciones similares a las que Miguel soportó. La respuesta fue inmediata. Médicos, enfermeras y asistentes me enviaron historias de personas que luchaban solas contra la enfermedad. El doctor Julián, el mismo que atendió a Miguel, me llamó personalmente. «Señora Valentina, lo que está haciendo es valioso. Conozco a varios pacientes que necesitan ayuda urgente. Yo mismo le daré sus nombres y antecedentes médicos». La primera semana, el Fondo Miguel cubrió el costo de medicamentos para 12 pacientes. Algunos vivían en zonas remotas, así que firmé un contrato con una clínica móvil para llevar atención médica a comunidades alejadas de Baja California, Sonora y Sinaloa. Cada caso era un recordatorio doloroso, pero también una chispa de esperanza. Personas que habían sido olvidadas por sus familias recibían no solo medicinas, sino compañía y cuidado. Fue en uno de esos recorridos cuando conocí a Diego. Estaba sentado en una cama de hospital en Sonora, encorvado, abrazando un peluche viejo. Tendría unos 8 años, la piel pálida por la quimioterapia y los ojos grandes fijos en la ventana. El médico que me acompañaba me lo presentó. Diego perdió a sus padres en un accidente de tránsito. Tiene leucemia y vive aquí, solo. Me acerqué, sonriendo suavemente. «Hola, Diego. Soy Valentina. ¿Qué estás haciendo?» El niño me miró y, con una voz baja pero firme, respondió: «No quiero morir. Solo quiero tener una familia». Esas palabras me atravesaron el alma. En sus ojos vi el reflejo de Miguel cuando era niño, cuando me preguntaba cuándo volvería a casa. Me senté junto a él y tomé su pequeña mano fría. «No estás solo, Diego. Yo estoy aquí». El médico me explicó que Diego tenía posibilidades de recuperación si recibía tratamiento continuo y cuidados adecuados. No dudé. El Fondo Miguel cubriría todo lo que necesitara, y además contrataría a una enfermera particular para que estuviera con él. A partir de ese día, lo visité con frecuencia.
Le llevaba flan casero, jugo de mango y libros infantiles. Poco a poco, Diego empezó a sonreír más. Una tarde, mientras me preparaba para irme, me tomó de la mano y me preguntó con timidez: «Señora Valentina, ¿puede ser mi abuela?». Sentí que el corazón me latía con fuerza. Las lágrimas se agolparon en mis ojos, pero sonreí y lo abracé. «Claro que sí, Diego. Seré tu abuela». Ese mismo día comencé los trámites de adopción. En la casa de Miguel, preparé una habitación para él. Pinté las paredes de azul marino, su color favorito porque, según me dijo, se parecía al cielo. Coloqué su peluche en la cama, como un guardián esperando su regreso. En las semanas siguientes, mientras Diego seguía su tratamiento, el Fondo Miguel creció. Más donantes se sumaron al proyecto, inspirados por su historia y por la memoria de mi hijo. Comenzamos a llegar a comunidades en las montañas de Oaxaca y Chiapas, donde las distancias y la pobreza dejaban a la gente sin atención médica. Diego, aunque aún débil, empezó a acompañarme en algunas visitas. Repartía dulces a otros niños y dibujaba en su cuaderno escenas del mar, los yates y las gaviotas. Una tarde me mostró un dibujo, yo, en mi uniforme, junto a él, con el mar de Cortés de fondo. «Es para que nunca se olvide que estamos juntos», me dijo. Cada vez que lo veía reír, sentía que una parte de Miguel vivía en él. Y cada vez que el fondo ayudaba a alguien, sabía que el nombre de mi hijo no sería recordado por la injusticia que sufrió, sino por la esperanza que dejaba tras de sí. El día en que Diego fue dado de alta del hospital, el cielo de Sonora amaneció despejado, con una brisa cálida que parecía anunciar un nuevo comienzo. Conduje la vieja camioneta de Miguel hasta la entrada del hospital, y allí estaba él, delgado, con la piel todavía pálida, pero con los ojos encendidos de emoción. Tenía su inseparable peluche apretado contra el pecho y una sonrisa que iluminaba más que el sol. «¡Abuela!», gritó corriendo hacia mí, y en ese instante sentí como el peso de tantos días grises se aligeraba. Lo abracé con fuerza, cerrando los ojos, como si con ese gesto pudiera sellar una promesa silenciosa: nunca más estaría solo. Lo ayudé a subir a la camioneta, y mientras nos alejábamos, el mar de Cortés aparecía a lo lejos, brillando bajo la luz del mediodía. «Ese es el mar del que te hablé tantas veces», le dije. «Allí vamos a ver atardeceres que nunca olvidarás». Cuando llegamos a la casa de Miguel, Diego la miró con curiosidad, recorriendo cada rincón con los ojos. Lo llevé hasta la habitación que había preparado para él. Las paredes, pintadas de azul marino, estaban limpias y frescas. La cama tenía una colcha suave y, sobre la almohada, su peluche lo esperaba como un viejo amigo. «¿Te gusta?», pregunté, observando su reacción. «Es perfecta, abuela», respondió con una sonrisa tímida. «Parece el cielo». Esa primera noche en casa cenamos tacos, su comida favorita. Diego colocó su peluche junto al portarretratos de Miguel en la repisa de la sala. Luego, me miró con una mezcla de timidez y curiosidad. «¿Crees que el tío Miguel me hubiera querido?». Le puse una mano en el hombro y sonreí con ternura. «No lo dudes ni un segundo. Miguel estaría muy orgulloso de ti». Con el paso de las semanas, la casa comenzó a llenarse de nuevos sonidos. Las risas de Diego, el golpeteo de sus pasos por el pasillo, el susurro de sus páginas al hacer la tarea. La sala, antes silenciosa, volvió a tener vida. Pinté las paredes en tonos cálidos, planté bugambillas en la terraza y colgué una hamaca en el patio trasero. Allí, Diego pasaba horas leyendo o mirando el atardecer, con su peluche siempre cerca. El Fondo Miguel también crecía. Viajábamos juntos a comunidades lejanas para entregar medicamentos, alimentos y ropa. Diego, aún recuperándose, se integraba rápido, corriendo entre otros niños y repartiendo dulces con una sonrisa que contagiaba a todos. «Abuela, ¿puedo llevar más galletas la próxima vez?», me preguntó un día, mientras ayudaba a descargar cajas. «Claro que sí», respondí, «pero recuerda pedir permiso a la abuela primero». En cada viaje, sentía que Miguel nos acompañaba. No en cuerpo, pero sí en esa fuerza silenciosa que nos empujaba a seguir. Una mañana, llevé a Diego al club de kayak para personas mayores en el puerto de La Paz. Me miraba desde la orilla mientras yo remaba, y de repente gritó: «Rema más rápido, abuela. Un pez te está siguiendo». Reía carcajadas,
sintiendo una alegría limpia que hacía años no experimentaba. En las tardes, nos dedicábamos al pequeño huerto detrás de la casa. Diego sembraba tomates mientras yo cultivaba hierbas aromáticas. La primera cosecha fue motivo de celebración. Preparamos pasta con salsa de tomate fresco, y él exclamó con la boca llena de salsa: «Está más rico que los tacos, abuela». Con el tiempo, su salud mejoraba. El médico nos dio la noticia que tanto esperábamos. La leucemia estaba en remisión. Diego lo celebró dibujando un gran mural en su habitación, con el mar, un kayak y dos figuras, él y yo. En la parte superior escribió con letras torcidas: «Siempre juntos, abuela». Ese dibujo se convirtió en mi tesoro personal, junto a la foto de Miguel que siempre permanecía en la sala. Lo miraba y sentía que, de alguna forma, el ciclo de dolor se estaba cerrando, dejando paso a algo nuevo. Una tarde de domingo, mientras tomábamos chocolate caliente en la terraza, Diego me miró serio y dijo: «Gracias por no dejarme solo». No supe qué responder, así que simplemente lo abracé. A veces, las palabras sobran cuando el corazón ya lo ha dicho todo. El primer amanecer de enero nos encontró en la playa, con el mar extendiéndose como un espejo dorado frente a nosotros. Diego corría por la orilla, dejando que las olas pequeñas le mojaran los pies, mientras yo, sentada en la arena, observaba cómo el sol nacía lento, bañando de luz todo lo que tocaba. Ese día marcaba un año desde que el juez dictó la sentencia. Un año desde que decidí que el dolor no sería una cadena, sino un puente hacia algo nuevo. El Fondo Miguel había crecido más de lo que imaginé. Atendíamos a más de 100 pacientes en toda la región, y las donaciones llegaban de personas que nunca conocí, pero que creían en nuestra causa. Diego, más fuerte y saludable, era mi compañero inseparable en cada viaje, en cada entrega de ayuda. Se había convertido en una especie de embajador del fondo. Su historia inspiraba, y su risa era capaz de abrir cualquier corazón. Ese mismo día inauguramos un nuevo ala en el Hospital San Rafael, dedicada a pacientes oncológicos en situación vulnerable. Sobre la puerta, una placa decía: «Sala Miguel Pérez, para que nadie luche solo». Diego me tomó de la mano y me susurró: «Ahora Miguel está aquí para siempre, ¿verdad?». Lo miré y asentí. «Sí, hijo. Para siempre». Esa noche, de regreso a casa, encendimos una vela junto al retrato de Miguel. No fue un acto triste. Fue un momento de gratitud. Por lo que fue, por lo que aprendimos, y por lo que aún estaba por venir. Miré a Diego, ya dormido en el sofá, y comprendí que la vida me había devuelto un propósito. El mar, allá afuera, seguía su vaivén eterno, recordándome que todo pasa, todo cambia, y que incluso en las pérdidas más duras, es posible encontrar un nuevo horizonte. Y así, amigos, es como una historia de pérdida se convirtió en un camino de esperanza y amor. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez transformaste un dolor profundo en algo que ayudara a otros? Cuéntamelo en los comentarios, porque tu experiencia puede inspirar a más personas de lo que imaginas. Si esta historia te tocó el corazón, activa la campanita de notificaciones para no perderte las próximas. Y cuando aparezcan los videos sugeridos en tu pantalla, haz clic y sigue descubriendo relatos que te harán reflexionar y sentir. Comparte este video con alguien que necesite recordar que, incluso en medio de la tormenta, siempre hay un nuevo amanecer.